Listo, ahí puse... Espera. Igual estás grabando, así que no estás grabando. Bien, entonces, lo que estaba comentando, tenemos un cluster file system, ¿sí? Un cluster file system compuesto por dos nodos. Estos dos nodos están virtualizados sobre la plataforma de virtualización. Nodo 1 tiene la IP 162 y el nodo 3 tiene, nodo 2, perdón, tiene la 163. Las IPs restantes secundarias son IPs propias del clúster, una de ellas del volumen de datos. El nodo 1, si se fijan, tiene activo el recurso de clúster que es CFS, de Cluster File System, así lo llamé, que es en definitiva el volumen de datos, ¿sí? Que si hago un dfn-lh vamos a ver que el volumen data está montada solamente sobre el nodo 1, tal como me lo muestra acá, ¿sí? Para confirmar cuál es la dirección IP asociada al volumen de datos, vamos a entrar acá al recurso, ¿sí? Donde se establecen las políticas, y en scripts terminamos de confirmar que la dirección IP asociada al volumen de datos es la 165. Esto quiere decir que la IP 165, ¿sí? Va a estar activa donde esté montado el volumen data, ¿sí? Y fíjense que el nombre de file server virtual es cfs-data. Resumen, los usuarios van a mapear el volumen data contra el servidor virtual cfs-del-medio data. Los login scripts van a apuntar contra cfs-del-medio data. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos de nuevo acá a myCluster. Entonces, hay distintos patrones que se nos puede presentar durante la vida útil de un clúster, desde de una tarea de mantenimiento programada o algo no programado. Algo no programado que puede ser una falla del sistema operativo, un reinicio sin querer o un reinicio propio de una falla, un desmontado del volumen de datos por una falla del volumen. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a simular ahora. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, o sea, en definitiva, resumiendo el concepto, en este momento la AGN tiene un clúster sobre clúster, un clúster de file system virtualizado sobre, o sea, corriendo sobre instancias virtuales que corren sobre un clúster de virtualización. Y de esa forma resolvemos todas las problemáticas posibles. Bien. Walter, en esos Sí. servidores hay que tener cuidado con el U. Sí. O sea, si yo quiero actualizar un nodo, ese nodo tiene que salir del clúster y actualizarlo. Lo vamos a ver ahora. No digo, por eso Perfecto, esa es una tarea programada. No puedo actualizarlo mientras el nodo esté dentro del clúster. ¿Sí? ¿Qué haríamos? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por lo que nos genera impacto. Yo tengo que actualizar el clúster, ¿qué haría? Actualizo el nodo que está como slave. El 2, exactamente. Para después, ¿qué hago? Lo reinicio, hago lo que tenga que hacer. Se reincorporó bien el clúster. ¿Qué hago? Migro el volumen al nodo 2 y actualizo el nodo 1. Vamos a simular eso. ¿Quieren? Bien. Nos vamos al nodo 2, porque el nodo 2 no tiene ninguna IP, fíjense, no tiene ningún volumen montado. ¿Sí? Con eso confirmamos lo que estamos viendo visualmente vía iLink Manager. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo puedo, o por línea de comando, fíjense, cluster resources también me muestra lo mismo. Fíjense que me dice que yo tengo dos recursos de clúster y están corriendo sobre el nodo 1. Bien. Entonces, el nodo 2 lo podemos, o puedo entrar al nodo 2, ¿sí? O bien, que es lo que yo haría, vengo acá y ejecuto rcnovel nss, ¿sí? Status me dice el servicio de clúster si está corriendo o no. Si hago un stop, lo que hace automáticamente es hacer un leaving. Salgo limpiamente del clúster. No lo estoy removiendo del clúster. Sale temporalmente del clúster. Es como si fuera un shutdown, pero el servidor sigue prendido. Ejemplo, stop. Fíjense que dice leaving. Está stopeando y está en leaving, saliendo del clúster. ¿Sí? Si hago un status, unused,
Y en cualquier momento el InManager, si ahora fuerzo igualmente un refresh, igualmente lo hace, fíjense que me está mostrando un status que ya no está en verde y me está diciendo que los miembros del clúster son 1 de 2. Bien, yo si ingreso al clúster me está mostrando unknown state node, ¿sí? Puedo correr un reporte o puedo ver el cluster event log, y el cluster event log me está diciendo, ¿sí? Left, no 2, left, y a qué hora, ¿sí? Volvemos al cluster manager, el cluster sigue operando bien, ¿sí? Y ahí puedo ejecutar un you para actualizar. Lo actualizo, puede que o no me pida reinicio, porque depende si se actualizó el kernel. Si me pidiera reinicio, lo reinicio con total normalidad. Y si no me pidió reinicio, ¿qué hago? Luego que levanto el servicio de clúster. Si me pidió reinicio, cuando levante va el servicio de clúster va a levantar normalidad, ¿sí? Supongamos que me pidió reinicio, vamos a reiniciarlo. ¿Lo reiniciamos? O emulamos primero levantarlo y después un reinicio, me da lo mismo. Vamos a levantar. Primero lo levantamos para que veamos un reincorporamiento normal. No me pidió reinicio. Joining. Estoy haciéndome miembro nuevamente del clúster. ¿Sí? Acuérdense que se genera una nueva época por cada cambio que haya en el clúster. Fíjense que ahora el nodo 2 está en verde abajo, en el InManager. ¿Sí? Si vamos a Cluster Event Log para ver los eventos sucedidos, fíjense que joined, ¿sí? A tal hora, el nodo 2. ¿Bien? Y estado general del clúster, 2 de 2, ¿sí? Está todo perfecto. ¿Sí? ¿Y de acá de dónde lo parás? ¿De qué? Del InManager. No, en realidad es por... Siempre para poner Sí, sí, sí. Bien. Le di enter nada más. No me volví el prompt. Vos le das enter. En realidad te queda mostrando el último evento hasta que vos, como administrador, le des enter. Okay. Que estás dando al knowledge. Y si estás por consola, el evento. ¿Sí? Bien. Vamos a reiniciarlo. ¿Sí? Acá es un reinicio simulando una falla. ¿Por qué? Porque el servicio está arriba. Si hubiera sido una actualización, bajaba el servicio de clúster y al finalizar me dice, es reiniciar, reinicio. Ahora estoy simulando algo que sucedió en ese nodo. ¿Estamos? ...128, 1, 60, 163. Estoy reiniciando. Está haciendo el living seguramente, por eso tarda. De hecho todavía me sigue respondiendo paquetes, seguro está haciendo el living del clúster. Todavía no lo termino de hacer. Ahí está, ya hizo el living. ¿Sí? En Cluster Event Log, fíjese que se generó una nueva época porque hubo un cambio, un evento, y el nodo 2, ¿sí? Y salió en este horario. Todavía me sigue respondiendo. Listo, ahí se cortó el ping. Vamos a esperar que se reincorpore el nodo. Digo en el sentido de que no se puede dar la idea que uno sea máster y el otro haya levantado el volumen. No. Siempre hay un solo máster. Y ese máster, si tuviera un problema, se va a poner en comatose el recurso hasta que vos le des solución. Ajá. Eso lo vamos a ver. Bien. Ya se reincorporó el clúster, fíjense. No running. ¿Sí?
Entonces lo que acabamos de simular fue o una falla no programada o un reinicio programado. ¿Sí? Si fuera un reinicio programado, importante hacer un leaving normal. ¿Sí? Igualmente cuando ustedes vieron que yo hice el reinicio normal, él hizo primero el leaving. A ver, de nuevo, no nos compliquemos la vida. Si es un reinicio limpio, no pasa nada porque él mismo hace el leaving normal. ¿Sí? Pero si va a haber una actualización de parches, sí o sí hagan el leaving. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué otras cosas puede suceder? Supongamos que fue un reinicio producto de una actualización. Ya actualicé el nodo 2, el nodo 2 tiene una versión más nueva. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Mover el data, efectivamente. Y dijimos que el data tiene asociado una IP, que es contra lo cual los usuarios establecen la sesión. Vos, Fabián, tenés un volumen ya mapeado actualmente. ¿Sí? Es una prueba viviente que está mapeado. Acá tenemos cliente de Node. Ah, no, sí, es cierto que esta es mi máquina. Bueno, tenemos un volumen mapeado. En mi caso, yo puedo dejar un pin corriendo contra la 165. Pin data. Pin CFS data. Pin 128, 160, 165. ¿Sí? La 165 es la IP asociada al volumen de datos. ¿Sí? Acuérdense que yo entro al volumen de datos, que es el recurso de clúster. ¿Sí? En protocols me está diciendo que tiene asociada esta dirección IP, que el servidor virtual es conocido como CFS-data, está dentro de dentro del contexto del LDAP, y que los protocolos asociados en este caso es NSP, podría soportar CIF y AFP. ¿Sí? Este es el script del clúster donde efectivamente carga la 165 luego de haber montado correctamente el volumen. Bien, volvemos acá y vamos a hacer las siguientes simulaciones. La primera simulación que vamos a hacer es siguiendo el patrón. Acabo de actualizar el nodo 2. Vamos a migrar el recurso para después actualizar el nodo 1. Me paro en el recurso. Una vez que me paro en el recurso, desde acá puedo o apagarlo, prenderlo si fuera el caso, migrarlo. ¿Sí? Lo vamos a migrar. ¿Sí? Migrar recurso. ¿Sí? Me está dando la confirmación que lo va a migrar hacia el nodo 2. Ok. Unloading. Yo tengo el ping corriendo contra la 65. Ahí empezó a responder. Pongo al nodo 2. Y tengo el volumen data montado en el 2. Hubo un delay de 4 segundos, menos de 4 segundos, donde se quedó esperando, transaccionando. ¿Sí? Con lo cual es casi imperceptible para el usuario. Y fíjense que ahora el volumen data, de hecho acá me dice que está corriendo en el nodo 2. Y fíjense, se generó una época más, porque hubo un evento en el clúster, la época 13. En el cluster event log estamos viendo que dice que hubo un CFS running en nodo 2. ¿Sí? De hecho hubo un loading y un running. Y fíjense que el nodo 1, si yo hago un IPAS, no tengo más la 165, porque justamente no está más el data en el nodo 1. El data está en el nodo 2 y la dirección IP 165 asociada al recurso de clúster está en el nodo 2. Acto seguido, yo puedo venir al nodo 1 y hacer un RC, porque lo voy a actualizar, supongamos, stop. Espera, no podés pasar, decirle que ahora el manejo del que es principal, ¿lo tenés que hacer o no? No. Ah, no. Buena pregunta. No, no importa quién es el máster. No. O sea, simplemente le paro el recurso. El servicio. Volumen, No, migro el recurso. El volumen y después lo puedo pararlo y ya le automáticamente. Yo lo que haría como una buena práctica es migrar el volumen. Esperemos un par de horas, no hay reporte de usuarios, actualicemos el nodo 1. Porque de esa forma se aseguran que tiene un rollback. Si hubo una inconsistencia producto del upgrade,
yo puedo volver al nodo 1. Entonces yo lo haría, es más, no lo haría el mismo día, si no fuera una premura. Pasemos al nodo 2 y estemos un día productivo, y si no hubo problemas, o el tiempo que ustedes quieran, migramos después el nodo 1. Esa también es una gran ventaja respecto al escenario actual que tiene la GN. Hoy actualizamos el file server que está virtualizado, y si hay un problema, ¿qué onda? Ahora, una pregunta de concepto. Si yo tuviera otro cajón de Blades, Podrías tener un nodo en un Blade. Nodo 3 apuntando no, un nodo 1 en un Blade y un nodo 2 en otro. Y no podría tener pero un nodo trabajando 3 con las LUNs. No podría tener un nodo 3. Sí, pero ahí tenés que pagar. No, está bien, lo pago. Sí. Podría tener un nodo 3 hasta 64 no podés tener. Apuntando al LUN, ¿Sí? y si se me cae el cajón. Ahí sería un escenario ideal. Siempre un clúster ideal son números impares. Porque vos tenés que prever que si en este momento, suponete que el nodo 2 hubiera fallado por una falla de hardware, lo que fuere, vos estarías productivo, perfecto, gracias al clúster, pero sin contingencia. Es como un RAID 5 de 3 discos. Se me rompió uno, buenísimo, zafé gracias al RAID 5. Que no se te falle otro disco más. En este caso, zafaron, tenemos un nodo, cosa que hoy no tienen. Por eso vamos a migrar hacia un cluster file system. Pero ¿qué sucede si falla un nodo y no lo pueden recuperar? ¿Qué hubiera sucedido que, fruto de esa actualización, no levantara más el nodo 2? Estarían sin contingencia. Un nodo 3 cubre ese problema. Siguen estando con contingencia. ¿Sí? O si no, no un nodo 3, pero es una copia de la máquina virtual para poner cualquier otro servidor. Claro. Entonces vamos a proceder ahora, sin importar que efectivamente hoy es hoy el nodo 1 es el máster. Ese máster lo vamos a bajar, ¿sí? Porque vamos a actualizar, supuestamente, ahora sí en versiones el nodo 1. ¿Sí? Stop. Living. Estamos haciendo todas las pruebas que yo no pude hacer porque se estaban sincronizando las cosas. O sea, el objetivo además de las pruebas no solamente es explicar el concepto, sino también aprovechar a probar cómo funciona el clúster ante determinados eventos. Bien, acá perdí comunicación. Porque bajaste el 62. Ah, no bajaste el 62. ¿Sí? El clúster. Sí. Yo igualmente estoy conectado al 2. Fíjense que el volumen de datos, ¿sí? ¿Qué sucedió? El master node tenía cargada la master IP address, que es una IP virtual que te pide cuando vos configuras un clúster, ¿sí? Pero no es una IP de servicio. ¿Ok? O sea, lo que estoy queriendo decir es que los servicios igualmente siguen operando. ¿Sí? Si vengo acá, fíjense que ahora el master node ya pasó al nodo 2. Y fíjense que ahora la master IP address se mudó al nodo 2. Lo que hizo ese warning es mostrarme, decirme, che, pasó algo, el master node se cayó. En realidad fue un living natural que uno hizo, ¿sí? Pero los recursos se migraron como se esperaban al nodo 2. ¿Sí? Claramente el nodo 1 que bajamos recién está en una no state. El nodo 2 pasó a ser ahora el master, ¿sí? Y los recursos están corriendo ahí. Y fíjense que ahora las tres IP, las dos secundarias, tanto la 65, que es la IP asociada al data, como la 64, que es la master IP address, están corriendo en el nodo 2. O sea, se condice lo visual con lo que estoy viendo por shell. ¿Sí? Supongamos que hemos actualizado el nodo 1 y nos pidió que también un reinicio. No cuesta nada, lo reiniciamos. ¿Sí? Y vamos a esperar
Listo, ahí ya terminó. Fíjense que la última secuencia todavía no terminó. Está bien, porque el eManager que estaba conectado era contra el 162. ¿Sí? Vamos a conectarlo al eManager del otro nodo. ¿Sí? Es más, me estoy autenticando contra una réplica local del nodo 2 de eDirectory. ¿Sí? Vamos a Clusters, My Clusters. Entramos al cluster, podría a cluster GW, cluster lo que sea. Acá estamos viendo el listado de cluster. Hoy tenemos un solo. ¿Sí? Y estamos viendo que la última secuencia de ping contra el nodo 1 que acabamos de iniciar es 63. Estamos esperando que esa secuencia se restablezca. Ahí empezó a responder. Fíjense de que el volumen sigue corriendo en el nodo 2. No vuelve al nodo 1. Ahora vamos a simular lo que no simulamos antes. Ahora vamos a simular un reinicio del nodo 2 donde está el data. Bien, hay que simular una falla no programada donde estaba justo el volumen. Indirectamente vamos a forzar que se monte en el nodo. Eso debería suceder. Lo vamos a probar ahora. Eso pasaría si movemos una cosa es migrar una máquina. Por ejemplo. Eso justamente te iba a preguntar. Por ejemplo. No ninguna caída, sino la movemos para un reinicio. Claro, bueno, hay que empezar a tener esto en consideración también. Porque si vas a moverlo, ¿qué harías primero? Migro el recurso de cluster y después migro la máquina virtual. Pero sí puedo hacerlo. Sí, sería bueno que todos estén informados de esto. El nodo 1 y el nodo 2 primero no estén corriendo en el mismo server. Fundamental, Watson. Coincido. Hay clientes donde el cluster no funcionó. Me fijo en los eventos y no importa la plataforma de virtualización. Me ha pasado un cliente donde estaba todo sobre VMware y estaban todos los servidores del cluster sobre una misma hoja. ¿Dónde está el cluster? O sea, está clúster de virtualización, pero ¿dónde está el clúster de file system que querías tener? ¿Sí? Entonces, vamos a simular una falla de este nodo. ¿Sí? Vamos a hacer un shoot o un reboot o lo que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Vamos a simular la falla. Pack. El eManager se me va a cerrar en cualquier momento, ¿sí? Porque yo estoy pegando justo a este nodo. Pero estoy haciendo un ping al volumen de datos. 165. La última secuencia fue 734. Y me voy a conectar al eManager del nodo sobreviviente. Fíjense que el volumen de datos ya está respondiendo, ¿eh? La 165 ya fue montada en el nodo 1. Si yo me fijo acá, todas las IP secundarias y el volumen de datos se migraron al nodo 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma, con el Cluster File System, estoy simulando una falla que se haya generado sobre el nodo 2. De hecho, el nodo 2 está en living state. ¿Sí? Y en el cluster event log estoy viendo el left del nodo 2 y los subsiguientes eventos. ¿Qué pasó? Ante el left del nodo 2 se generó el evento de estos recursos, el master IP address y el cluster file system. ¿Sí? Para luego cargarse sobre quién, sobre el nodo 1. ¿Sí? El nodo 2, y la última secuencia es la 65. Ahora estamos esperando que termine de reiniciarse. Acabamos de simular una falla o un migrate o la falla que ustedes consiguen. Cualquier imprevisto.
Consulta, ¿podrías fijarte si el W, si haces un refresh, hacer el refresh? ¿Ya accedió? Un lujo. O sea que el mape, vos me estás confirmando que el mapeo que tenías se reconectó solo. Perfecto. La otra prueba que podríamos estar haciendo es estar accediendo a un archivo. Porque eso es lo que va a suceder. Estaría bueno, abrite un archivo que vos encuentres de Word, Excel, algo que se pueda corromper o algo que, ¿entendés? Bueno, el nodo 2 ya se restableció, ¿sí? Ya lo estamos viendo en línea. Con lo cual, lo que podemos hacer ahora es venir a migrar este recurso, migrarlo. Vamos a migrate. Perfecto, migrate. Empecé a escribir sobre el archivo abierto, se va. Sí, dale masa a la escritura sobre ese archivo. Ahí se perdió comunicación, a ver. Espera, ahora te confirmo si el, espera, ahora te confirmo si el volumen ya se montó, sí, guarda. Te dejó grabarlo, no te dio error. Cerralo. Vuelvo a abrir. Y están todos los cambios. No hubo pérdida de datos. Very nice, right? El anterior tampoco. Bueno, Tardaba más en arrancar. ahora empezá a escribir y yo te reinicio el nodo 2. El 1. El nodo 2. Ah, Porque el volumen está sobre data. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos? Vos dale, Estoy reiniciando nodo 2. Graba ahora, a ver. Espera. Claro. Yo quiero en medio de la caída que el tipo me diga, quiere grabar, ¿qué pasa? Yo estoy viendo. Ya te digo, La última secuencia es la 1056. Ahora. Dale cancelar. Espera porque a lo mejor todavía no se reconectó. Dale grabar. Te dejó, por eso. Hay un delay. Ahora cerralo el archivo. En realidad lo que hace es, viene unos segundos va a perder la conexión. Son 4, no es nada. Es imperceptible para el usuario. Cuando llaman Dale. al usuario le decimos, ¿cómo no puede grabar? A ver, dale de vuelta. Intenta de vuelta, claro. Y están todos los cambios. ¿Me confirmás, Seba, que están todos los cambios? Buenísimo. O sea, solamente hubo una secuencia mínima. Fíjate que si yo cancelo y buscamos acá. Ahí, mirá. Fíjate que entre el 1056 y el 1057 es donde estuvo la pérdida. Y es imperceptible para el usuario. Y está debajo de los 2 milisegundos el tiempo de respuesta. Y el usuario no perdió información en ese migrate, ni en ese reinicio. A lo sumo lo que nos puede pasar es que quede, si es un archivo compartido, que quede como capturado por este usuario. ¿Cómo pasa en el otro? No creo, porque eso ya es un tema más de Office. ¿Cómo El lo file queda? system no sabe lo que está... Claro, nosotros por ahí cuando hay un corte de luz o una cosa que estás trabajando... Claro, pero ahí un corte de luz distinto a esto. Porque acá hubo 4 milisegundos, muy poco, y el cliente Nobel tiene la reconexión por naturaleza. En un corte de luz es constante en el tiempo. Superaste los 4 segundos de desconexión. Por ende ya se perdió la conexión entre el expuesto Igual te y el reconecta. servidor. Sí, te reconecta, pero la aplicación que escribía el dato... Ah, pues perdió el bloqueo o lo que sea. Exactamente. Es distinto acá. ¿Alguna duda? Bueno, este es entonces el Cluster File System el Cluster Nobel Cluster File System, NSS se llama, que viene dentro de OIS. Vamos a hacer lo mismo, chicos, lo mismo que hicimos con Migrate, ¿les parece?
Y de paso confirmamos, ahora en este momento sabemos que el volumen data está en el 1, ¿sí? Yo estos comandos los puedo ejecutar desde cualquier nodo de clúster, no importa quién es, yo no me tengo que conectar al que está como master, ¿sí? Entonces, si bien el master es el 1, yo podría tranquilamente estar conectado al 2 y operando sobre el 2, ¿sí? Cluster resources. Perdón, el 2, no, cluster resources, ¿sí? O cluster help, y me va a dar cluster a secas, perdón, ahí está, cluster help. Sí, tengo tantos comandos, distintos sistemas operativos. ¿Sí? Acá me está dando... Me faltó el nodo. ¿Sí? Pues yo hago de vuelta resources, cluster migrate a hoy es nodo 2. ¿Sí? Junto con su... Obviamente el eManager tarda más en actualizar, ¿sí? Pero ya estoy confirmando que en el nodo 2 ya está migrado el recurso. Si yo vuelvo a migrar el recurso ahora hacia el nodo 1, ¿sí? Cluster resources, ejecuto, ya están en running sobre el nodo 1. ¿Les gustó? ¿Les gustó? En un clúster de Groupwise la velocidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque primero tiene que descargar los módulos agentes de Groupwise para después desmontar el volumen y después montar. ¿Sí? Lo único que se agrega en la línea de scripts del recurso es la carga de los agentes. Acá en scripts se agregarían unas líneas más, en este caso de Groupwise, o de, si fuera de MySQL, si fuera el servicio que digamos que esté asociado al volumen. ¿Estamos? ¿Dudas? Pero en definitiva es el clúster, el Nove Cluster File System que viene dentro de la suite de OIS. ¿Sí? Pueden crecer hasta 64 nodos, pero ustedes tienen licencias de 2 nodos sin cargo. Esto quiere decir que pueden tener varios nodos de 2 clústeres cada uno, los cuales van a aparecer listados aquí. Acá podrías tener clúster FS, clúster GW, clúster MySQL, clúster lo que sea. Todos listados acá.